Bienvenidos. El título de la lección: El Mesías. Entre paréntesis, amnesia espiritual. El texto bíblico, Job 38:7. ¿Dónde estabas cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bien, ya sabemos que Israel esperaba con ansiedad la aparición de su Mesías, porque querían volver a ocupar el lugar tan importante en el cual estaban en los tiempos de Moisés, Josué, David, Salomón. Esa historia era mantenida por los religiosos y se enseñaba que toda esta acción de restaurarlos a esa posición sería llevado a efecto por el Mesías, el gran general del ejército de Dios, y que él ocuparía su lugar de rey de todas las naciones, y los judíos volver a gozar de sus privilegios, aplastando a todos sus enemigos. El Mesías era una bendición exclusiva para Israel, para tener dominio y autoridad sobre todos los pueblos. Nosotros aprendimos que el anhelo de querer vivir en paz, en armonía, en contentamiento, es algo que está en la naturaleza del Hijo de Dios, pues en el principio Adán era el Dios de la tierra y tenía dominio y autoridad sobre todas las cosas. Así lo dispuso nuestro Creador, y eso está grabado en lo más profundo del Hijo de Dios. También dijimos que nosotros en los tiempos de Jesús estábamos representados en los gentiles, pueblos idólatras y paganos que no esperaban nada ni pensar en un Mesías. En esta lección vamos a hablar de que el adversario de los hijos de Dios ataca por diversos medios para que no se acuerde de quién es Él. Le ataca produciendo amnesia espiritual, haciendo que viva alejado de la palabra de Dios con sus horribles consecuencias. En la última parte de la anterior lección presentamos 3 ilustraciones del ministerio del hermano Branham para mostrar cómo es que llegó a cumplir la escritura de San Juan 14:12, el hombre que le creyó a Dios al 100%, haciendo mayores cosas. ¿Por qué tantas multitudes asistían a sus reuniones? Porque nuestro amado hermano ponía en práctica lo que los religiosos tan solo predicaban con palabras. Esa gente estaba viendo a Jesucristo en el siglo XX ejecutar dominio y autoridad sobre todas las cosas, a través de grandes campañas evangelísticas en Norteamérica, Europa, África y la India. Más de 1 millón de personas recibieron sanidades físicas por medio de sus oraciones, y más allá de esto, su ministerio inspiró a centenares de hombres y mujeres a iniciar ministerios de sanidad por fe propios. Ver estas reuniones hacía que el creyente recupere la memoria de que es un hijo de Dios y tiene dominio, autoridad sobre todas las cosas, porque el cristiano es gente diferente, de un carácter diferente, y al presenciar estos eventos se arrepentían y regresaban a la palabra de Dios. Era un sacudón bien fuerte para el creyente verdadero, que les sacaba de la amnesia espiritual en el que se encontraba, porque veían que Dios vive y se estaba demostrando. Amnesia. ¿Qué es amnesia? La amnesia es un trastorno a nivel de la memoria que le impide evocar recuerdos. Sus causas podrían ser, 1, una crisis emocional muy fuerte. Por ejemplo, los soldados que van a esas sangrientas y terribles guerras, los traumas con los que regresan. También puede ser por sufrir un accidente muy fuerte.
Estamos viendo las causas. Dijimos una crisis emocional muy fuerte. Otra causa sería la preocupación excesiva. Cuando la gente se preocupa si mañana va a morir, es una preocupación excesiva. El cristiano sabe que para él no hay ya la muerte, es solo un dormir. Sabe que va a ir a un lugar mejor. Estamos viendo las causas. Una crisis emocional muy fuerte, dijimos. Otro, la preocupación excesiva. Otro, estar entre dos opiniones. El estar entre dos opiniones lo lleva a uno no saber qué hacer, porque pierde su propio razonamiento. Muy bien. Más que nunca hoy los cristianos sufren de amnesia espiritual. No saben cómo comportarse. Se apartan de Dios, ya no escuchan la palabra, no sienten más el deseo por la palabra, y si siguen así, su alma pecará. Y la Biblia sentencia, dice, el alma que pecare, esa morirá. La amnesia produce que uno mismo no se puede identificar, no sepa quién es y cómo debe actuar. Usted camina, come, tiene su educación intelectual, pero no sabe de dónde provino, a dónde pertenece. Es horrible no recordar con quién se casó, quiénes son sus hijos, quién es su padre, su madre, quiénes sus vecinos. Ahora, nosotros nos identificamos que somos seres humanos por tener la inteligencia y ser diferentes a los animales. El animal no puede pensar, solo se guía por sonidos, no tiene alma. Nosotros somos mamíferos conforme a la hechura animal, pero lo que nos diferencia es que tenemos un alma, una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Veamos dos ejemplos de gente amnésica. Nabucodonosor, un rey que se exaltó tanto a sí mismo que Dios le hizo creer que era un animal, y vivió afuera, en el bosque, comía pasto como un buey, a la intemperie, sus vellos le crecieron como plumas y sus uñas se doblaron como garras. Esta historia se encuentra en Daniel capítulo 4, versos 31 a 33. Él había olvidado que era un rey, que era un ser humano. Pensó que era un animal, así que se portó como un animal. Nosotros muchas veces olvidamos que somos la iglesia cristiana y actuamos como mundanos, recibiendo el corazón del mundo. Muy bien, otro ejemplo, Israel. Israel se expuso al mundo y cayó por la grieta. Dios por su gracia los había elegido de entre los pueblos, les había dado tierras fértiles, les había dado casas que no edificaron, granjas que nunca compraron, alimento que nunca sembraron, pozos que nunca habían cavado, victorias que nunca habían ganado. ¿Por qué? Porque Israel era su elegida. Después que Dios los hubo enriquecido, ella contrajo amnesia y olvidó por completo de dónde provenían todas esas bendiciones. Dios había sido bueno con ellos y los había establecido como un pueblo especial, mas lo habían olvidado todo. Es igual hoy. El creyente olvida lo que significa el testimonio de ser un cristiano. Olvidan que deben separarse de mundanalidades, olvidan su ley, olvidan que son un pueblo diferente, olvidan su moralidad, olvidan qué clase de carácter tienen que irradiar. Y acerca de esto, leí una historia de esas épocas cuando tenían esclavos. Los comercializaban como se hace con los autos usados. Había un comprador que recogía estos esclavos y los negociaba. Esos esclavos estaban lejos de su patria, eran de África. Los secuestraron y los trajeron a los Estados Unidos. Estaban en esa condición triste, secuestrados de su propio hogar.
No volverían a ver a su esposa, a sus hijos. Era gente decaída que tenían que azotarlos para que trabajaran. Un día, este comprador preguntó al dueño de la hacienda que cuántos esclavos tenía. Dijo como 100. Preguntó, ¿tienes algunos para vender o cambiar? Sí. Déjeme echarles un vistazo. Salió al campo y lo observó. Vio que tenían que mover los azotes. Pasado un rato, vio a un joven que no tenían que azotarlo. Tenía su pecho erguido y su mentón en alto. El comprador dijo, me gustaría comprar ese esclavo. No está a la venta, se le dijo. ¿Por qué? ¿Es el jefe de los demás? No, es otro esclavo más. Tal vez lo alimentas diferente. No, él come igual con los otros. Entonces, ¿qué lo hace diferente? El dueño dijo, bueno, eso también me lo preguntaba por mucho tiempo, pero un día me enteré que allá en su patria, su padre es el rey de su tribu, y aunque él está lejos y es un extranjero, él sabe que es un hijo de un rey y se comporta como el hijo de un rey. Sabiendo esto, ¿qué debiera producir en un cristiano nacido de nuevo? Nuestro Padre es el Rey del cielo en gloria. Deberíamos comportarnos como hombres y mujeres cristianos. Deberíamos vestir como hijos del gran y único Rey, hablar como tales, vivir como tales. Aunque somos extranjeros en esta tierra, aún somos hijos del Rey. ¿Qué carácter ve la gente en nosotros? Israel había caído en inmoralidad, había olvidado las leyes de Dios, ya no los querían, esas leyes, querían ser como el resto del mundo, querían tener un rey. Samuel el profeta trató de persuadirles, en vano, estaban decididos a tener un rey. Dios le dijo a Samuel, dáselos, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Israel ya no quería un profeta de Dios, porque un profeta siempre trata de regresarlos a la palabra. Y si viniera uno, los rechazarían. Siempre es así cuando la gente está viviendo en pecado, en corrupción. No quieren escuchar la palabra. Cuando el mundo entra a la iglesia, ya no quieren nada espiritual. Quieren el mundo y decir que son cristianos. ¿Saben qué es el asunto? Es amnesia espiritual. No saben quiénes son. Han olvidado lo que tienen que hacer. El pecado es placentero para el corazón del inconverso y ya no le queda más que la muerte espiritual. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Lo que hace la amnesia espiritual es que los vuelve insensibles a la palabra. Ya no quieren nada espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual los condena. Eso sí, ellos van a escuchar una plática intelectual. En algún momento usted tiene que identificarse. Su forma de vivir muestra con qué usted está identificado. Usted está identificado o en Cristo o fuera de Cristo. Su actitud espiritual hacia la palabra de Dios lo identifica a usted. Mostrará si usted tiene amnesia o no. Veamos, usted pertenece a un país y debe estar identificado con su nación. Tiene que llevar sobre usted toda su gloria y toda su vergüenza y estar dispuesto a morir por ella y pelear por ella. Y cuando alguien habla en contra de su país, habla en contra de usted. Nunca vaya a olvidarlo. Si lo hace, entonces usted tiene amnesia. Y es así con su patria celestial. Para ser un verdadero ciudadano, un verdadero cristiano, usted tiene que estar identificado de la misma manera. Nosotros fuimos identificados en las esferas inmortales con Dios, 10 millones de años antes de que el mundo fuera formado. Usted ya estaba allá con Él. Sí, usted recibió vida eterna, sí. Si usted recibió vida eterna, ya estaba allá con Él. Job 38:7 declara:
cuando las estrellas del alba alababan juntas y los hijos de Dios se regocijaban antes de que hubiera la fundación del mundo. ¿Verdad que es placentero para usted estar en un lugar hermoso, con una pradera verde, inundado de llamativas flores nativas, ver esos corderitos saltando, esos frondosos árboles, riachuelos de agua cristalina? Recobre su memoria. Usted estaba presente allí. Por eso es que usted ama la paz, la belleza natural, la armonía, el orden, ama la luz. Y más después usted estaba cuando Abraham fue llamado, cuando se le dijo que iba a tener un hijo. Estaba cuando subió a la montaña para sacrificar a Isaac. Estaba cuando apareció el carnero. Recuerde, esa actitud, esa predisposición de Abraham para obedecer también está dentro de usted. Solo que usted tiene que dejar que fluya. Él salió porque sabía que Dios quería lo mejor para él. Quizás ese aspecto es que usted tiene que trabajarlo, que Dios le ama y siempre le va a dar lo mejor a sus hijos. Y cuando subió al monte, seguramente pensó Abraham, hasta ahora todo lo que me prometió Dios lo cumplió, y la promesa de tener más descendencia seguramente también lo cumplirá. Solo haré lo que me corresponde, obedecer. Usted estaba con José cuando fue rechazado por ser espiritual. Estaba cuando José fue a la diestra de Faraón. El poder no le conquistó. Estaba con Jacob cuando luchó toda la noche con el ángel. Estaba con Moisés cuando fue a Egipto a liberar a su pueblo. Si usted es un cristiano, usted se identifica con estos personajes. No lo olvide. Estaba con Moisés cuando la gente se volteó en contra de él. Estaba con Moisés cuando atravesó el Mar Rojo, cuando levantó su brazo y el mar se abrió. Usted estaba identificado en Cristo allí mismo. No olviden quiénes son. Cuando en su vida se presentan circunstancias parecidas a los que enfrentaron estos personajes, recuerde cómo es que respondieron a esos momentos. No diga no sé qué hacer, revise usted y haga lo mismo que ellos hicieron. Usted estaba con Elías en los días de Acab, cuando tuvieron que elegir si servir a Dios o seguir a Balaam. Con toda seguridad usted estaba con él en el Calvario, murió con él, pero también estuvo cuando él resucitó y ahora se encuentra sentado en lugares celestiales con todos los poderes del infierno conquistados por Cristo. Y en estos últimos días usted se encuentra identificado con su ministerio. Dice el mensajero, yo estaba con él el día de Pentecostés, con esos discípulos allá arriba, identificados con el bautismo del Espíritu Santo. Me identifiqué con el sermón de Pedro en Hechos 2, creo lo que él dijo y lo obedecí. Estábamos cuando la iglesia fue comisionada por Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué de lo que dijo? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir lo que queráis y os será hecho. ¿Se identifican ustedes con eso? ¿Se identifican en creer que eso es la verdad? Si no, entonces usted tiene amnesia espiritual. Eso es lo que sucede hoy con la iglesia. No recuerda al Señor, no puede recordar su palabra, no puede recordar su promesa, porque han sido arrastrados a toda clase de cosas, al grado que ya no saben lo que es correcto y lo incorrecto. Eso sucedió con Israel. Ellos ya no recordaban que una virgen concebiría a su Mesías. No recordaban que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Ellos tenían amnesia espiritual. ¿Qué ha sucedido? Simplemente que ya no podemos identificarnos más con la palabra. ¿Por qué? Porque no sabemos qué somos. La iglesia no sabe cuál es su rol. Dice el mensajero,
Ella no sabe si es una logia o una iglesia. Una logia es una agrupación de personas con algún tipo de creencia que han determinado auxiliarse mutuamente y buscar perfeccionamiento en lo ético y lo intelectual con el objetivo de obtener el poder. Por eso los llama logia bautista, logia pentecostal, porque no se pueden identificar con la palabra. Siempre están buscando tener preeminencia sobre las otras iglesias. Y cuando se les habla de la palabra correcta, no lo creen. Es que no saben a dónde pertenecen. Están todos mezclados. ¿Ha visto el maíz híbrido? Esas plantas tienen que ser inmunizadas, rociadas con químicos, y se las tiene que mimar mucho. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse libres de los insectos. Pero un maíz genuino no hay que aplicarle desinfectante. Trae adentro el poder para repeler a los insectos. Eso es lo que se requiere hoy para apartar los insectos de incredulidad, el poder del Espíritu Santo dentro del creyente genuino. Qué gusto da ver a un cristiano o una cristiana genuina que puede regresar al día de Pentecostés y que se identifica allá con esos santos cuando el poder del Espíritu vino sobre ellos. Ese cristiano, esa cristiana sabe de dónde vino. La sangre real de su Padre corre en él, la sangre de Jesucristo. Cree toda la palabra y Dios obra por medio de él y lo confirma con las señales que él prometió que le seguirían. Ese creyente genuino no sufre de amnesia espiritual. Sabe que ha nacido de Dios y Dios es la palabra. La palabra y él son lo mismo. Está viviendo en esta generación, en la porción de la palabra prometida para esta generación, y se identifica con todo lo que la Biblia declara y respalda para esta última generación. Para concluir, se relata una historia de un grupo de soldados franceses que sufrían de amnesia a causa de una conmoción cerebral resultado de batallas muy sangrientas. No recordaban nada de su pasado y a la vez habían personas que estaban buscando a seres queridos extraviados y los convocaron para que vean que si quizás sean estos soldados y los reconocieran. Solo unos cuantos fueron identificados por sus familiares. Los demás, que no tenían ni esperanza, los llevaron para internarlos en un sanatorio, donde tendrían que permanecer hasta el resto de sus días. En el viaje, subiendo una colina, el tren se detuvo en una estación y permitieron a los soldados bajar para que estiren las piernas, aunque vigilados por guardias. Entonces observaron a un joven allí. Él bajó y empezó a mirar ese tanque de agua. Miró alrededor de la colina, se frotó el rostro y observaba. Miró alrededor de toda la estación y comenzó a caminar. El guardia, en vez de detenerlo, lo siguió. Bajó por un caminito, volteó a la derecha y subió pasando una pequeña colina y llegó a unos pocos pasos de una cabañita de troncos. Él vio salir a un anciano apoyándose en un bastón al pórtico. Salió y lo abrazó, dijo: «Hijo mío, sabía que regresarías. Me dijeron que habías muerto, pero yo sabía que regresarías». Y el muchacho volvió en sí. Esa amnesia lo dejó. Recordó quién era y recordó que ese anciano era su padre. Oh soldado de la cruz, que has quedado en estado de conmoción por tanta religiosidad que está fuera de la palabra, ¿por qué no bajas por unos momentos y miras en la Biblia? Si pudieras caminar y encontrarte tú mismo identificado aquí en la palabra como creyente, puede que recuperes la memoria de que eres una hija, un hijo de Dios. Y con ese propósito, Dios envió este poderoso y bendecido ministerio del hermano Branham, que nos hizo volver en sí
Nos recuerda que somos hijos de Dios, eternos, que tenemos dominio y autoridad sobre todas las cosas. Nos dio el ejemplo de cómo debiera vivir un cristiano en esa atmósfera de creer la palabra de Dios al 100%. Oremos. Padre, gracias porque nos amas tanto que nos enviaste lo perfecto y hemos recibido a tu enviado con el mayor agradecimiento. Nos recordó que en el tiempo del fin te veríamos y que estarías con nosotros y aún en nosotros hasta el fin del mundo. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.